Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast LC Educación, un espacio donde exploramos las grandes preguntas del universo, pero también del alma. ¿Se puede ser científico y creer en Dios? ¿Está la fe peleada con la razón? ¿Y qué dice la ciencia sobre los milagros, el origen del universo o incluso sobre Jesús? Pues bien, como les comentaba antes, en videos anteriores, nosotros nos dedicamos básicamente a tratar de enlazar la ciencia con la religión y más específicamente con esta parte creyente que todos tenemos, ¿vale? Entonces, este primer episodio pues es para introducirnos a esta nueva fase de nuestro proyecto. Espero nos puedan apoyar y se puedan suscribir a nuestro canal si es posible. Este episodio tiene por título ¿Son compatibles la ciencia y la fe? Y con nosotros está nuestros compañeros Ulises y Gustavo, quienes, al igual que yo, formamos parte de una universidad que es muy reconocida en Latinoamérica. Somos ingenieros físicos, pero también tenemos un alma creyente. Entonces los dejo con mi compañero Ulises. Hola, ¿qué tal, Luis? Eh, y buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estén escuchando esto. Entonces, hoy vamos a comenzar con una pregunta básica pero profunda. ¿Son compatibles la ciencia y la fe cristiana? Para muchos, la respuesta automática es no. Se nos ha dicho que la ciencia pertenece al mundo racional y que la religión es cosa de fe ciega, pero ¿y si esa posición es un mito moderno? ¿Tú qué piensas, Luis? Pues mira, más que un mito, yo la verdad no creería tanto eso, porque hoy en día pues ya la gran mayoría ya empezó a comprender que la religión ya viene siendo no una palabra pesada, no una palabra con alto riesgo de eh, perifasías, sino que ya viene como un defecto en nuestra sociedad, un modo de vivir, ¿sí? Entonces, yo creería que no es un mito, ¿sí? Más bien, yo diría que es algo que vivimos día con día. Los físicos, cuando nos topamos con, ya sea con algún testigo de Jehová que toca nuestras puertas, que nos dice, oye, Dios tiene un mensaje para ti, y tú le dices, ah, pero Einstein me dijo que tiene demasiados mensajes la vida para mí. Entonces empiezas a dialogar con estas personas. No sé, Ulises, si te has topado con estas personas que tienen folletos, este, en la calle y te dicen, hola amigo, ¿quieres que te platique de Jesús? ¿Tú qué les dices, Ulises? Compártenos. Sí, por aquí, llegamos a ver personas de otras partes del mundo, ¿no? Que son los que usualmente, pues, predican esa religión aquí en una esquina de la escuela. Y pues yo sinceramente les digo que, pues, por el momento no tengo tiempo. Alguna vez sí los he llegado a escuchar, sí he platicado con ellos. Y si hay, yo digo que no es eh, por parte de mi intolerancia. O sea, intolerancia sería que me pase de largo y sea algo grosero o que les empiece a gritar cosas en cosas, ¿no? No sé. Entonces, yo creo que lo único que no, con lo que no comparto son sus valores y cierta forma de llegarle a la gente, de predicar lo que ellos creen, que a veces pues me parece un poco invasivo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo hago, ¿no? O sea, decir que tengo otras cosas que hacer porque realmente tengo otras cosas que hacer y hacerlo de una forma que no sea tan grosera, ¿no? También eso es lo importante. ¿Y tú, Gustavo? ¿Qué tal? Bueno, pues
Yo en mi recorrido ya pocas veces llego a ver estas personas, ya que pues mi ruta es bastante directa de la casa a la escuela y no paso como por muchos lugares públicos. Pero de vez en cuando pues lo suelo encontrar en puntos concurrentes, ¿no? Ya sea una plaza, ya sea un puente principal que conecta una avenida muy importante, generalmente en horarios matutinos, ¿no? Y en la casa alguna vez dejan pues no llamémoslo publicidad, pero sí invitaciones, ¿no? Para que nos acerquemos o para que nos invitan a, pues, ir a preguntar nuestras dudas. A mí me sorprendió mucho que una de esas ocasiones la carta que recibí no era impresa, sino era escrita a mano. Fue de, mira, alguien te tomó el tiempo y no solamente fue una labor de voy a fotocopiar esto en buen papel y buena tinta, pero fotocopiarlo, ¿no? No solamente fue un gasto económico, sino un gasto de tiempo, ¿no? Que se valora mucho. Eh, Pues hay alguna vez que me he acercado a preguntarles, tal vez cuando fue más joven, sí me gustaba ser más retador, preguntarles, decirles por qué su religión no cuadra con la mía, qué diferencias tienen ellos en la línea de creencia, o en caso de que mi línea considere que ellos son una secta, hacérselos notar y ser pues intolerante con ellos. Pero después me he dado cuenta que no, es- no nos lleva a ningún lado, porque a fin de cuentas ellos, a pesar de que profesan otra religión, pues yo los veo como personas dentro de la misma comunidad, son mis vecinos, y pues me agradaría que mantengamos esa parte bien de la unidad, donde podamos, pues si no tal vez tener la misma aproximación ideológica en la parte religiosa, pues sí ser buenas personas unos con los otros, ¿no? Que al final creo que es de lo que más nos llega a marcar, ya que muchas veces se dice que prediquemos con pues yendo a las calles, haciendo viajes misioneros, ¿no? Como este ejemplo clásico de los mormones, que siempre vemos a una persona muy güera y una persona de tez morena, ¿no? Como que es el dúo Duvalín, donde siempre pues los mandan o es como un servicio social dentro de su religión que no sé si un año o por un periodo de tiempo los mandan a países de Latinoamérica para pues hacer esta labor de predicación y pues uno pues ve como el sacrificio que están haciendo, que lo toman en cuenta, pero creo que de lo que más nos quedamos de las personas en su recuerdo, pues es cómo predicaron a Cristo no solamente a través de las palabras, sino de sus acciones. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de los misioneros, creo que lo que nos impacta en primera vista de ellos, pues es esta aproximación que tienen de que con sus propios recursos o recursos que pues no son nuestros, ellos se han acercado para compartirte algo. Y muchas veces pues muy amables, ¿no? Es claramente una gran idea del panorama que nos estamos planteando ahora, caballeros, en la que pues ya no está dejando, ya está dejando de ser un mito esto de que la religión está peleada con la ciencia. Porque cada uno de mis colegas ha platicado una experiencia con personas creyentes y que lejos de pelearse con estas personas prefieren escuchar lo que tienen que decir porque, vaya, le han tomado importancia, tienen la curiosidad, ¿sí? Entonces, eso, eso nos da paso, damas y caballeros, a no cerrarnos, ¿sí? Puede ser ingeniero, puede ser investigador, dedicarte a las ciencias exactas y aún así tener tu parte espiritual o íntima o tener tu propia religión. Aclaro, no vamos a atacar aquí a ninguna religión, simplemente vamos a dar nuestro punto de vista como, como físicos, como hombres de ciencia, acerca de lo que nosotros entendemos por la religión, por la fe, ¿sí? Y más que nada por creer en un personaje llamado Jesucristo, ¿va? Y todo esto del mito, esto que planteó mi compañero Ulises desde un principio de, de este mito entre una pelea entre la ciencia y la religión, comienza con Robert Bacon, ¿sí? Un monje franciscano del siglo XIII
ya hablando de la importancia de la observación y la experimentación. También pensadores como Tomás de Aquino afirmaba que la razón y la fe no estaban en conflicto, sino que complementaban toda la verdad, venga de donde venga, siempre va a provenir de Dios. Y les estoy hablando de la Edad Media. Compañero Gustavo, por favor, platícanos cómo fue el conflicto entre Galileo y la iglesia, que deja de ser tan, serio y llega a ser un tanto poético. Platícanos, Gustavo, por favor. Bueno, como la mayoría creo que sabemos, la parte histórica, conocemos que tuvieron el auge de las civilizaciones, muchas muy marcadas por sus religiones. Destaquemos, por ejemplo, la cosmovisión judía, la cosmovisión griega, que después forma parte de la romana, influenciaba mucho su día a día. Después, cuando la religión cristiana se incorpora como un decreto en Roma, y podemos ver después de la caída de Constantinopla el inicio de la famosa Edad Media, pues tenemos este periodo que es conocido como una edad oscura, una edad en la que la iglesia tuvo mucho poder y se cometieron cosas que no son adecuadas, tuvo una gran censura y a la fecha creo que muchas veces ese rencor que se puede tener contra la iglesia por las cosas que hizo se ve magnificada en formas que nosotros no llamémoslo de manera liviana una exageración, pero sí tenemos luego un reconocimiento bastante exaltado de todas estas faltas y no reconocemos otras cosas, como que la Edad Media realmente fue un periodo de bastante mover espiritual y también un gran auge para ciertas ciencias. Reconocemos que algunas tales se vieron privadas por alguna cosmovisión, ya que recordemos que pues nuestra visión de Dios y quién es, pues permea mucho en las cosas que permitimos o no. Por ejemplo, era lo que decía la parábola de los talentos. Un, uno que se le entrega un talento, él tiene una visión de su amo pues bastante limitada, entonces actúa de acuerdo a su visión, mientras que los que reciben más tienen una visión diferente de su amo y eso los lleva a hacer otras cosas con la inversión. Asimismo, pues la visión que se tuvo en ese momento o la revelación, pues estancó algunos conocimientos en la parte principal de Europa, donde permeaba este pensar, ya que recordemos que otras regiones del mundo pues permanecían de manera diferente, ¿no? América permanecía temporalmente aislada del viejo mundo, otros territorios pues por sus largas distancias o complicaciones pues también de manera individual actuaban conforme a su cosmovisión previa, pero pues regresando al tema, la Edad Media fue un tiempo que sí tuvo una gran auge lo que es la ciencia, generalmente auspiciado por la Iglesia, pues una entidad en ese momento poderosa, se le dio mucho apoyo a lo que es la educación, ya que recordemos que mucho de la preservación del saber y de, por ejemplo, los textos griegos, romanos y las letras latinas, pues se deben principalmente a la iglesia, ya que eran aquellos que conservaban ese saber y lo seguían replicando, ¿no? Muchas veces eran los que, como tenían el conocimiento, pues también lo acercaban a comunidades alejadas, ya que esta misión de llevar el Evangelio a todos lados, lo que también hacía era que muchos conocimientos que estaban solamente en las grandes urbes, pues permeaban en todos lados. Ahora, el tema de Galileo y la iglesia, pues bien conocidos, o para quien no lo conozca, lo relato. Galileo, un astrónomo, pues increíblemente dotado, muy brillante, pues llegó a la conclusión de que el cielo no era como se planteaba. Si bien eh, había un movimiento relativo entre los cuerpos, la iglesia planteaba que la Tierra, pues siendo la único planeta que es mencionado reiteradamente en la Biblia, pues debía ser el centro del universo, el lugar donde habita la creación de Dios, y entonces todos los demás cuerpos giraban alrededor de él. Pero Galileo lo que plantea es que hay un astro mayor, el Sol, y los planetas giran alrededor de él. Que en este momento quiero hacer un comentario. Sí, el movimiento principal es alrededor del Sol, pero como son movimientos relativos, pues dependiendo del punto de vista, uno podría decir es lo mismo, ¿no? Es equivalente. Pero
Realmente la cosmovisión planteaba que las órbitas eran circulares, se encontraba la Tierra prácticamente fija en el centro y todos los demás le daban vueltas, lo cual pues ya no deja entrar esta idea del movimiento relativo así de una manera tan pues exacta, sino que entra muy a fuerza. Pero Galileo, al publicar esta idea, pues hace que algunas facciones de la iglesia, pues en ese momento dominantes, entren en conflicto, ya que pues el atacar ciertos dogmas que eran predicados, a pesar de que fueran más tradicionales que precisamente un tema que viene escrito en los textos canónicos, pues se reflejaba una mala interpretación o reflejaba un cambio en la interpretación, por lo que se veía como una afectación a la iglesia. Así que si bien ese episodio pues es bastante vergonzoso, que concluyó en que Galileo dijo que no, se retractaba de lo que había dicho, pero al salir del juicio pisa fuerte y dice, y aún así esto se está moviendo, pues no fue precisamente un conflicto de razones, fue más un conflicto de intereses acerca de que las declaraciones de Galileo pues hacían tambalear hasta cierto punto la tradición de la iglesia, que era sobre lo que se basaba mucho de la cosmovisión en la Edad Media. Increíble. Vaya. Entonces, déjame resumir lo que me acabas de decir, Gustavo. Dices que la iglesia, aun cuando eran fieles creyentes en Cristo y en Dios, aún así realizaban avances científicos, pero solo ellos tenían acceso a dicha información. Más allá de esto, Galileo se puso los pantalones y dijo, no, los voy a, ¿cómo se podrá decir? Vamos a decir que la iglesia tenía una idea abstracta o errónea de lo que era la tierra en sí, y Galileo, al ponerse firme en un pensamiento, retó prácticamente a la iglesia. Entonces, vamos a decir algo, vamos a ponerle punto y aparte, porque Galileo fue una persona grande, fue una persona muy grande, tenía una visión demasiado alejada de, de la realidad en esos momentos, ¿sí? Tal como la tenía también nuestro querido amigo Charles Darwin, ¿sí? Por ejemplo, este señor declaró que era ateo, pero su esposa era cristiana practicante y él mismo estudió sobre la belleza y el misterio de la vida. Cuando yo estaba en la secundaria, nos enseñaron que Darwin había dicho que la especie más apta es, bueno, la especie que sobrevive es la que se adapta al medio, bueno, al entorno que la rodea, ¿no? Entonces, amigo Ulises, ¿qué piensas quién piensas que se adaptó a quién? ¿La iglesia se adaptó al cambio en el mundo o la iglesia hizo que la ciencia se adaptara a ella? ¿Tú qué dices? Porque ahorita ya estamos como tal diciendo que el mito es mito, ¿sí? De que lo estamos viviendo en carne propia. La ciencia y la religión se están llevando a todo dar. Entonces, quisiera saber tu humilde opinión, amigo Ulises, de que quién se adaptó a quién, la ciencia a la religión o la religión a la ciencia. Pues así como lo veo, me parece que hubo un tiempo donde las personas tuvieron que adaptarse a la iglesia, ¿no? Porque era una entidad con bastante poder, no quiere decir que ahorita no lo tenga, y también influencia, pero pues las generaciones van cambiando, el pensamiento, la ideología de las personas, y ahora me parece que más la iglesia ha tratado de adaptarse a las personas, ¿no? Sobre todo a las juventudes. Digo, también la mercadotecnia lo hace, ¿no? Entonces, pues una forma de llegar a las personas, pues es conociéndolas, conociendo sus gustos, y los gustos de las personas cambian, ¿no? Continuamente, y se ve de generación a generación. Entonces, eh,
depende también mucho del rol que la iglesia quiera tomar y de los líderes que estén a cargo de los líderes que estén a cargo de esa institución, no sé cómo llamarlo. Y también depende de los grupos, este, sí, de cada grupo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, yo no soy cristiano, pero veo que muchas iglesias cristianas tienen aunque predican la misma religión, pues cada quien tiene sus reglas, ¿no? Entonces, unos pueden ser más tolerantes a ciertas circunstancias o ciertas situaciones y otros no. Entonces, pues depende mucho del grupo social en el que uno esté, ¿no? ¿Tú qué piensas, Gustavo? Bueno, quisiera partir de que muchas veces hacemos ciertas conceptualizaciones pues bastante rígidas. Creemos que la ciencia y la religión son entes puramente inamovibles. Cada quien tiene sus hechos y nunca cambia, cuando realmente vemos que la ciencia es una construcción paulatina. Es una forma de entender el mundo en el que vivimos, aunque hay veces en las que la ciencia también, dependiendo de la visión, pues intenta decir cómo debe ser el mundo, a pesar de que pues su origen principal es describir el mundo, que ya es muchas veces mediante simplificaciones que permiten pues hacer pues cálculos inmediatos o que permiten tener un primer paso, ya que pues el mundo es bastante amplio como para que nos tengamos toda la revelación o todo el conocimiento de un tajo. Por otra parte, la iglesia también luego se suele ver como un ente rígido. Decimos, por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, pues toda la Biblia ya está escrita, ya hay un canon, hubo diversos concilios y se aceptó que esta es la traducción y la compilación de libros que vamos a ocupar como cada grupo y hasta ahí se queda, ¿no? Pero si volvemos, la iglesia no es un ente pues muerto, sino vivo, así como la ciencia, así como los idiomas, porque todo ente vivo tiende a cambiar, tiende a transformarse. Muchas veces en el español, pues yo diría que de manera inmadura hacemos reclamos sobre por qué la Real Academia hace reconocimiento a frases como el home run, que pues es una castellanización bastante violenta de el home run en los deportes, o algunas otras traducciones, o porque es que luego uno encuentra gente muy intolerante que dice, pero la Real Academia dice que debe ser así y tú estás erróneo, cuando pues luego olvidamos que la lengua también es un ente vivo y se encuentra en constante transformación. Claro que hay una institución que la regula, porque también garantiza que esté funcionando de manera adecuada, pero pues es un ente vivo que se está desarrollando. Asimismo, la iglesia pues está constituida por personas y adquiere pues ciertos atributos de esto, ¿no? Dentro de ello, pues que el tiempo y las cosas van cambiando y la iglesia lo que mantiene es su esencia, mantiene estos valores, mantiene estos mandamientos principales, pero su forma cambia y se adapta. Aquí mi compañero Ulises quiere hacer una participación. Me parece muy interesante lo que mencionabas acerca de los cambios y haciendo una similitud, ¿no? De que la religión y la ciencia pues también están en constante cambio y evolución, ¿no? Hay cosas que se entienden que ya están establecidas, por ejemplo, no sé, el teorema de Pitágoras, pues puedes decir que funciona aquí en China, pero la verdad es que hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y verdades que sabemos de la ciencia, pues no me gustaría decirlo así, pero son verdades parciales, ¿no? Espero que no se malinterprete. La ciencia está evaluándose continuamente a ella misma. Lo podemos ver con la ley de Newton, que servía para describir ciertos fenómenos, pero tenía sus limitaciones. Después llegó Einstein y con sus ecuaciones pues puede describir movimientos que la ley de Newton no podía hacer. Entonces
a los dos, a la iglesia y la ciencia está relacionado con los humanos y los humanos en continuo cambio, pues para mí es lógico que ambas por naturaleza también deben de evolucionar, a no ser que se caiga en dictaduras, ¿no? Que sí llega a pasar, ¿no? O sea, uno en la universidad llega a encontrarse a personas que son muy rígidos en la forma de pensar y es por la formación de que todo debe de estar medido, ¿no? O preciso, o si no, no sirve. Entonces se puede llegar a caer en un pensamiento cuadrado, pero también del otro lado en la religión, ¿no? Si este libro no lo establece así, entonces pues no es verdad, ¿no? O no puedes creer en él. Entonces, pues yo creo que las limitaciones las pone el ser humano. Y, y por lo menos en la ciencia lo que se quiere es buscar la verdad, ¿no? Y la realidad es que todavía no conocemos, pues, mucho de la naturaleza. Conocemos una parte, ¿no? Pero no podemos llegar a explicar muchos fenómenos que todavía no entendemos. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Pues sí, me agradó bastante oír esa parte de que pues la ciencia pues se está construyendo. Quisiera, por ejemplo, en este momento recordar algunas anécdotas, tanto propias como realmente dentro de la historia de la ciencia. Por ejemplo, sí, igual que tú, he tenido la oportunidad de conocer profesores que se han mostrado bastante estrictos, te han dicho es que esto es así y no hay cambios. Hay conocimientos que sí suelen ser bastante formales, se les conoce como formales porque están totalmente definidos, pero hay otros que aceptan diferentes interpretaciones. Ahora, aún dentro de la formalidad, hay muchas veces en las que el conocimiento que supuestamente se conoce como exacto no tiene un fundamento totalmente exacto. Quiero recordar la tesis de doctorado de Gauss, en la que él demostró supuestamente de una manera súper formal el teorema fundamental del álgebra. Sin embargo, pasaron algunos años y él mostró una prueba aún más rigurosa, porque en su primera prueba lo que él hacía era algunas suposiciones que, si bien parecían obvias, después resultaron ser problemas totalmente diferentes e incluso algunos muy difíciles, y entonces la construcción del conocimiento, por más que se reconozca exacto, pues debe ser arbitrado, entonces pues recibe retroalimentación y se construye para tener una aproximación cada vez mejor. Alguna vez me llegaron a contar esta historia acerca de un libro que si lo buscan lo van a encontrar, se llama Pruebas del libro o Proofs from the Book, y es un matemático que recopila las pruebas más bellas que ha encontrado de ciertos teoremas y los compila todos en un libro, porque el supuesto poema dicta que Dios tiene un libro donde están escritas las pruebas más maravillosas, las demostraciones más increíbles, y las pruebas que vienen incluidas en este libro son algunas de las que muy probablemente Dios tenga. Excelente, Gustavo. Mira, me agrada cómo participan mis dos compañeros, mis dos amigos de la universidad, a quien pues tengo el privilegio de conocer. La verdad es un gran privilegio de conocer a estas dos grandes personas para mí. Y pues Ulises mencionó a grandes figuras de la ciencia y, y tengo información de ellos, ¿saben? Tengo algo de información sobre ellos. Por ejemplo, él mencionó a Isaac Newton. Bueno, su ley más famosa, que es que la fuerza es directamente proporcional a la masa multiplicada por su aceleración. Todos los descubrimientos de esta persona, de Isaac Newton, fueron a través de que pues tenía el coraje para creer que Dios existía, ¿saben? Él realmente formuló el cómo se comporta la naturaleza en búsqueda de cómo es que Dios, Dios existe, ¿no? Él quería llegar a Dios a través
de la física. También mencionó a Albert Einstein, quien a pesar de que estaba muy en contra en un principio de la mecánica cuántica, la cual ya no obedece las leyes del movimiento clásico, de la mecánica clásica, porque su más reluciente frase, que era: Dios no juega a los dados con el universo, porque hemos de ser sinceros, la física cuántica se trata más de estadística y probabilidad, algo que pues como físicos, como emprendedores de la física, nos cuesta a veces aceptar, ¿sí? Tenemos entendido que pues la ciencia que nosotros estudiamos es exacta, mas sin embargo la verdad no es absoluta, sino relativa. La verdad absoluta solo la conoce una persona, ¿sí? O más bien, no es una persona, no quiero decir que sea una persona, sino más bien ese alguien que tú conoces, ¿sí? Ese alguien que tú sabes quién es y que no puedes refutar de su existencia. Y hablando de figuras, este, en la historia, tenemos también a Pascal, quien nos hace una apuesta en la que dice: si Dios no existe, no se pierde nada al creer, claro. Si no existe, pues, ¿para qué creer? Pero si existe y no creíste, lo vas a perder todo. Entonces, para mí, y sin razón de ofender a nadie, para mí Pascal nos quiere decir: puedes no creer, porque tal vez Dios no existe, pero ¿y si existe? El solo hecho de que Dios exista nos devuelve una palabra a la mente: si Dios existe, el diablo también. Y todo tiene un precio. Muchas de las personas dicen: las facturas se pagan aquí en la tierra. Claro, claro que se pagan aquí en la tierra. Claro que se tiene que vivir con dificultad. La vida no es fácil. Eso lo sé. Eso lo sé muy bien y mis compañeros aquí presentes lo saben muy bien. La vida no es fácil, no es sencilla. Pero esta apuesta da mucho en qué pensar, señores. Sí. Y este podcast también le hace la apuesta a los que nos escuchan. Tenemos también a Jonas Kepler, aquel que diseñó las leyes que rigen el movimiento de los planetas. Michael Faraday era cristiano evangélico, de una fe sencilla pero profunda. Rechazó incluso títulos y honores por convicciones religiosas. Dijo: creo que la verdad de la naturaleza y la verdad de la escritura nunca se contradicen. ¿Sí? Esto quiere decir que el comportamiento de la naturaleza jamás va a contradecir lo que está escrito en la Biblia. Amigo Gustavo, ¿quieres decirnos o quieres hablarnos acerca de estas figuras en la historia? Y si pudieses, también agrega unas más, por favor. Muchas gracias, Luis. Pues claro, y no solamente en la parte de los conocimientos llamados como exactos dentro de la física y la matemática, también vemos cómo es que la revelación de Dios ha permeado en muchas de las revoluciones. Por ejemplo, cuando Wilberforce comenzó a empujar la reforma esclavista en Inglaterra, el fin de la esclavitud fue llevado a cabo por un avivamiento. Cosas que uno pues pensaría, las cosas de la iglesia
se quedan en la iglesia y las cosas de la ciencia se quedan en la ciencia, ¿no? Que era, por ejemplo, alguna de las cosas que en algún momento llegó a decir Gauss, que por un lado Dios lo que revelaba era cómo llegar al cielo, mientras que la ciencia solamente describía cómo era y no teníamos por qué mezclarlas. Sin embargo, vemos aquí cómo es que una impacta positivamente en la vida social. Ahora, volviendo a los grandes científicos y reconocidas figuras de la ciencia, pues no podemos evitar caer en que muchas veces como un argumento a favor, cuando se intenta desprestigiar las, la teoría de la creación, pues comienzan a hablar acerca de pues la evolución de Darwin y que entonces mm, la vida tiene un origen inorgánico que después pasó alguna molécula orgánica y de ahí creció, ¿no? Y no cumple con el canon del Génesis de que fue una creación espontánea, bueno, una creación masiva en un mismo periodo, ¿no? Que es como se describe. Ah, y vemos aquí pues muchos argumentos luego de la genética, ¿no? Porque de alguna manera, ¿cómo describes este traspaso de propiedades genéticas, de características físicas, fisiológicas de una generación a otra? Y ahí es donde reconocemos al famoso monje agustino Gregor Mendel, que es el padre de la genética moderna, cuando faltaba como un punto clave dentro de estos vacíos dentro de la biología, él llega con su teoría acerca de la herencia, de los rasgos, de los progéneres, con su experimento famoso de los guisantes o pues de los chícharos, ¿no? Entonces, él, a través de su observación que desarrolló, pues muestra que hay una herencia, lo cual pues no contradice de ninguna forma lo que se cree en la parte espiritual. Nosotros vemos que hay herencias no solamente físicas, sino también espirituales que se trasladan. Y pues yo veo que esta verdad que parte de algo inmaterial se traslada siempre a lo material. Ahora, otro de los grandes físicos del siglo pasado, pues vemos a Georges Lemaitre. Tal vez para muchos sonará pues poco conocido, pero les impactará saber que Einstein lo respetaba bastante y que la expansión del universo fue propuesta algunos años antes por Lemaitre que por Hubble. Así que ahora esa ley se conoce como ley de Hubble-Lemaitre en su honor. Esta persona pues era alguien que no conflictó su fe con la religión. Él era un sacerdote ordenado, total. Estudió ciencias y se doctoró con los mejores físicos. Pero por otro lado, también fue al seminario, estudió y se ordenó como sacerdote. En varias de las ocasiones que lo invitaban a conferencias, él iba con su sotana de sacerdote. Se pueden ver las fotos de Einstein con una figura aparentemente religiosa por esta vestimenta, pero no por esto conflictuada en la parte científica. Él hizo pues muchas aportaciones, incluyendo también la teoría del Big Bang, que aunque ahora suena como wow, la teoría que viene a desmentir a Dios porque así no fue, el Big Bang realmente fue el nombre, una mofa que se le dio a la teoría que él tenía, porque él coincidía que había un inicio común de las cosas y los demás comenzaron a burlarse porque decían, es que tu cosmovisión cristiana te nubla la vista, tú quieres ver la Biblia en todo aunque no se pueda aplicar. Y ahora que tenemos una teoría que es muy bien aceptada y que fue propuesta por un sacerdote y que pues su nombre ahora viene a ser el de lo que antes fue una mofa, ¿no? Así es, amigo Ulises. Así es, amigo Gustavo. Perdón, se me fue. Amigo Gustavo, discúlpame. Es que estoy muy emocionado. Pues bien, estamos casi llegando al final. Ya, solo nos falta, darle una conclusión a esto, ¿sí? La pregunta con la que se inició esto fue, ¿son compatibles la ciencia y la fe? La ciencia y la fe tuvieron que pasar por varios modelos en los cuales fueron interactuando, ¿sí? Y para esto, nuestro amigo Ulises nos va a decir estos 4 modelos, ¿sí? Por los cuales la ciencia y la religión
tuvieron que pasar para llegar a lo que ahora conocemos como nuestra civilización moderna, ¿sí? Y pues adelante, Ulises, por favor, ilústranos. Pues vamos a comenzar partiendo de la pregunta. Si la ciencia y la fe cristiana son rivales aún con todo esto que dijimos, ¿no? Aunque comparten varias similitudes. Y si las dos tienen caminos diferentes hacia una misma verdad, ¿no? Entonces, pero para esto, pues tenemos que hablar de un personaje conocido que es, bueno, más bien, es uno de los más conocidos, es el paleontólogo Stephen Jay Gould, quien habló de magisterios no superpuestos, es decir, que ciencia y religión se ocupan de cosas distintas y no deben de interferirse, como lo comentaba, una idea similar a la que comentaba Gustavo. Entonces, ahora sí, vamos a adentrarnos en los modelos, o ah, en cuatro modelos principales que describen cómo se ha entendido y aún se entiende esta religión entre ciencia y esta relación entre ciencia y religión. Entonces, el modelo uno, este modelo dice que ciencia y religión están en guerra, que son incompatibles. Si crees en la Biblia, no puedes aceptar la evolución. Si crees en Dios, no puedes ser científico. Y esta postura tiene a algunos ateos militantes, como ciertos grupos religiosos, muy literalistas. El problema es que este modelo ignora, pues, los siglos de historia donde la fe y la ciencia han caminado juntas, como en la Edad Media, donde la iglesia se, que se cree que limitó la ciencia y posiblemente en algunas cosas sí, pero también ayudó a preservar el conocimiento, ¿no? De los griegos, a transcribir sus escritos, ¿no? Y pues a predicar, ¿no? También estudiaban geometría, este, astronomía, entre otras cosas, ¿no? Ok, bueno. Entonces, pues este problema, como ya lo mencioné, pues es una caricatura peligrosa porque obliga a escoger entre la mente y el corazón a que una persona pueda entrar en conflicto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan acerca de este primer modelo, Gus? Muchas gracias, Ulises. Pues sí, resulta pues bastante mm, cercano, yo supongo que para la mayoría, que alguna vez hemos tenido este conflicto con interpretar de manera así inmediata algún texto y notar que tal vez pues contradice en parte a otro, pero mm, no, al final no creo que quedamos contentos, sentimos que algo no estuvo bien del todo, ¿no? Nos sentimos felices cuando parece que el mundo sí cumple las leyes que vienen ordenadas, pero cuando hay algún tema que se sale de camino, pues decimos esto no, pero yo considero que luego es un acto más que de, pues de conflicto, de no querer resolverlo, porque muchas veces es muy sencillo pues identificar los problemas, estos puntos de cruce donde parece que no es bueno que se relacionen y lo mejor sería que permanecieran separadas, pero creo que es una invitación a un trabajo que no digo que sea fácil, probablemente sea muy largo, para poder pues encontrar por qué estas cosas están así. No creo que Dios, que creador de nuestra vida, su intelecto, pues los haya puesto así nomás para que digamos, esto causa conflicto, vamos a ignorarlo. Nos dio, nos dio una identidad similar, nos dio de su espíritu, esa curiosidad por investigar y conocer cosas, y creo que pues deberíamos de eh, pues resolver eso, ¿no? No solamente dejarlo pasar. Muchas veces en la iglesia a mí se me hace la invitación de que no, no conflictúe eso, sino que pues tome el reto de resolver y que en palabras textuales no apague mi cerebro cuando paso por la puerta de la iglesia. Ok, Gustavo, pues muchas gracias por tu experiencia. Ahora pasemos al segundo modelo, que es la independencia, donde aquí se afirma que ciencia y fe no se contradicen porque hablan de cosas distintas.
Entonces, la ciencia estudia cómo funciona el mundo, que sería leyes de movimiento, la composición de la materia, biología, y la fe se encarga de darle un sentido moral, ¿no?, a las personas, ¿no?, ¿sí?, y hablar de salvación, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo, pues, vemos que es más, promueve más la conciliación, ¿no? No entra en un conflicto o lo evita, pero puede crear un muro artificial entre lo natural y lo espiritual. Pero pues, ¿y qué pasa, no? Si ambas se necesitan mutuamente. Para el tercer modelo, llamado diálogo, en este modelo, ciencia y fe no solo se respetan, sino que se escuchan. La ciencia plantea preguntas que la fe ayuda a profundizar, ¿no? Aunque parezca, pues, eh, pues no quiero decir raro, pero diferente. Hay físicos que no solamente se dedican a hacer física, sino a responder cuestiones más filosóficas, ¿no? Ya durante los próximos episodios, pues estaremos abundando más sobre estos temas. Eh, pero sí, o sea, nuestro conocimiento y nuestras aptitudes, habilidades y lo que podemos medir, lo que podemos observar aún se encuentra limitado. Y a veces la realidad es más sorprendente de lo que parece, ¿no? Eh, la ciencia plantea preguntas que la fe ayuda a profundizar. Por ejemplo, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué el universo es tan ordenado y bello? ¿Por qué la vida parece tener propósito? Por su parte, la fe también puede corregirse con lo que descubrimos en el mundo. La teología no debe negar evidencias, sino integrarlas. Y el último modelo que tenemos es el modelo 4, el de la integración. Aquí ciencia y fe se ven como dos formas distintas de conocer la misma realidad, como si fueran dos ojos que al mirarlos juntos nos dan una visión 3D del universo, es decir, ambas se complementan. La ciencia explica el cómo, que es cómo nació el universo, cómo funciona la célula, etcétera. Y la fe pregunta el por qué existimos, qué sentido tiene el sufrimiento, por qué sentimos amor, etcétera. Muchos científicos creyentes se ubican aquí, no como personas divididas, sino integradas, mente y alma, microscopio y oración. Muy bien, muchas gracias, compañero Ulises. Y pues ya estamos por finalizar este primer episodio, no sin antes dejarles una frase que me llegó al corazón. Es del último hombre que pisó la luna y estamos hablando de Eugene Cernan, que nos dice: la curiosidad es la esencia de nuestra existencia. Sí, los dejo con esta frase, público hermoso, para que reflexionen este, sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Yo, como ingeniero físico, les, les voy a decir la verdad, les voy a ser sincero. Yo por las noches leo por lo menos un versículo de la Biblia y por las mañanas, pues me aviento un capítulo de algún libro de física que me interese. Entonces, damas y caballeros, yo los invito a que no hagan de lado por completo su creencia, sino que traten de convivir con ella, ¿sí? No se avergüencen de lo que creen, pero tampoco adopten una postura de defenderlo, porque el Señor que vino, el Verbo que se hizo carne, no vino aquí a enseñarnos a defender lo que es cierto o lo que no es cierto. Él vino a enseñarnos a cómo ser como Él
en un aspecto en que tenemos que respetar y amar al prójimo. Y pues dejamos con la conclusión de mis demás compañeros. Ulises, ¿qué conclusión nos das? ¿Qué reflexión tienes para nosotros? Pues mi reflexión es que debemos estar abiertos a escuchar las ideas, las creencias, las opiniones para poder llegar, eh, no sé si se puede llegar a una misma verdad, eh, pero pues algo más interesante de lo que podemos llegar es a poder convivir, ¿no? Y pues este podcast lo que a mí me ha dejado es eso, o sea, que la religión, religencia, que la religión y la ciencia pueden coexistir, ¿no? Nosotros estudiamos aquí en Ingeniería Física científicos como los que mencionó Luis, Newton y Michael Faraday, muy importantes, ¿no? Y son la base de, de- de los conocimientos actuales. Entonces, si ellos pudieron eh, vivir con la ciencia y la religión, pues creo que también alguien que esté incluido en alguna, ¿cómo se le dice, Luis? Ay, Iglesia. en una iglesia que pertenezca a una sociedad donde hagan algún tipo de culto, pues también, no. O sea, no es una limitación, ¿no? Pueden encontrarle o darle un sentido extra a, a sus estudios, ¿no? O a su propósito de vida. ¿Tú qué piensas, Gus? ¿Tú qué concluyes de todo esto? Yo lo que concluyo en mi persona es que realmente muchos de los científicos que hicieron grandes descubrimientos, parte y bueno, más que parte, mucho de la influencia que tuvieron para tener este espíritu investigador, esta ansia de encontrar algo, fue saber que lo iban a encontrar, saber que realmente el universo refleja el carácter de su creador. Entonces nos motiva a todos a que haya una manera de aproximarse a Dios también a partir de la ciencia. Entonces, ahí en la búsqueda de Dios más profunda, podemos también encontrarlo a partir de comprender lo que son este tipo de aspectos, como son los saberes científicos y el labor reflexivo que hace pues la iglesia, que estimula en las personas esta parte de no quedarse así, de reflexionar en por qué suceden las cosas, en invitarnos a hacer un cambio positivo en nuestras vidas, es lo que al final del día promueve que muchos de los grandes pensadores y científicos tengan un origen o un pues antecedente cristiano. Excelente, pues muchas gracias, público hermoso, y esténse al pendiente del nuevo capítulo que tendrá por nombre El origen del universo. Las preguntas que se deben de contestar: ¿qué se dice o qué dice la ciencia sobre el Big Bang? ¿Puede la Biblia y la cosmología moderna decir algo conjunto? Pues bueno, te espero. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejar tu like, dejar tu comentario con alguna historia parecida. Y pues sin más, nos vemos, chicos. Gracias por estar con nosotros.